Buenos días, este grupo está conformado por Madeline Ovalles, Ana Lucía Fabián e Isabel Vargas, quien les habla, y vamos a estar hablando sobre el enfoque cualitativo y cuantitativo. Entonces, en la siguiente exposición se recopila la información sobre los enfoques cualitativos y cuantitativos en la investigación científica, dado a conocer que nos expresa que cada enfoque con sus conceptos y de cada uno. Conoceremos las similitudes y las diferencias de cada uno de los enfoques de distintos objetivos particulares que tienen que cumplir cada enfoque en particular. Por medio de la investigación podríamos identificar hacia qué tipo de enfoque está direccionada nuestra investigación y del mismo modo para identificar las características principales que deben cumplir el enfoque frente al objeto de estudio y investigación. La metodología de la investigación hace referencia a un conjunto de manera sistemática y en un sentido lógico, aplicado sobre un objeto de estudio y apoyándose en estrategias como la investigación para obtener resultados objetivos. Con relación a lo planteado, que al final se verá expresado como un tipo de conocimiento y dependiendo del uso de la metodología, no se determinará el tipo de conocimiento. La base fundamental de la metodología de la investigación científica se apoya en la investigación de los hechos empíricos, críticos y de manera sistemática y metódica, que a su vez pueden ser comprobables una vez puesto a prueba lo planteado en dicha investigación. La forma epistémica y que se basan los enfoques, que son cuantitativos y cualitativos o mixtos, permiten enfocar los aspectos característicos y medibles de la investigación. Por medio de ellos se permite tener la finalidad relacionada a la realidad con lo planteado en forma sistemática y metódica. Generalmente los enfoques de la investigación permiten la realización, disciplina y controlada de los métodos en el cual va la dirección de la investigación. Sí, Ana. Diferencia del enfoque cualitativo y cuantitativo. Entonces, decimos, la diferencia fundamental que hay entre ambas metodologías es que la cualitativa estudia la asociación o relación en variables cualificadas y cualitativa lo hace en contextos estructurales y situacionales. La investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades de un sistema de relaciones y su estructura. Y la investigación cuantitativa trata de determinar la fuerza de la acción o la correlación entre las variables. La generalización y la objetivización de los resultados a través de nuestra muestra para hacer referencia a una población de lo cual esta procede. Tras el estudio de la asociación o correlación, pretende a su vez hacer referencia a lo cual se explique por otras cosas que suceden o de una forma determinada. Continúa. Entre las similitudes del enfoque cualitativo y cuantitativo, en términos generales, los dos enfoques cualitativo y cuantitativo son paradigmas de la investigación científica, pues ambos emplean procesos cuidadosos, sistemáticos e empíricos en su esfuerzo por generar conocimiento y utilizan en lo general frases similares y relacionadas entre sí, en las cuales podemos destacar llevar a cabo la observación y evaluación de los fenómenos que establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y la evaluación realizada, demuestran el grado en las suposiciones o ideas que tienen fundamento, revisan las tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o análisis y por último proponen observaciones y evaluaciones para
esclarecer, modificar las suposiciones o ideas o incluso para generar otras. Sin embargo, aunque ambos enfoques compartan estas estrategias generales, cada uno tiene sus propias características, como ya lo había mencionado antes. Gracias por escucharme. Va a continuar mi compañera Ana Lucía. Ok, buenas tardes. Mi nombre es Ana Lucía. Y en primer lugar, iniciaré dando lo que es una pequeña introducción de los conceptos básicos de esta exposición. ¿Qué es un enfoque? El enfoque son las distintas maneras de ver las cosas o las ideas y se puede tratar de temas relativos a los mismos. Estos nos permiten direccionar nuestra investigación. Todo esto dicho por Mario Punch. Nos referimos a lo cualitativo, aquello que expresa cualidades o calidad de algo. Ahora sí, entrando en materia, vamos a ver qué establece el enfoque cualitativo. El enfoque cualitativo establece la investigación de un problema guiándose por la recolección y análisis de los datos, de tal manera que se pueda afinar preguntas de la investigación y de igual modo crear interrogantes en la investigación. Además, este enfoque está guiado en temas y áreas específicos o temas específicos en la investigación. En lugar de aclarar las interrogantes de la investigación y las hipótesis por medio al análisis de datos. Este tipo de estudio puede ir desarrollando hipótesis antes, durante o después del análisis de los datos. En palabras más llanas, definimos el enfoque cualitativo como el estudio de la gente a partir de lo que dicen y hacen las personas en un escenario social y cultural. El objetivo de esta investigación es proporcionar una metodología de investigación que permita comprender las complejidades del mundo basado en experiencias vividas, partiendo de las personas que la viven. Básicamente, estas investigaciones están basadas en sujetos que adoptan las perspectivas del interior del fenómeno a investigar. Es decir, que el investigador selecciona el problema cultural o social y usa como campo de investigación los sujetos que son parte de dicha problemática. De tal manera que el investigador interactúa con los participantes en busca de respuestas a sus preguntas que están centradas en experiencia social. Vamos a hablar ahora de las fases que debe cumplir la investigación cualitativa. El enfoque cualitativo en medio de la indagación crea un proceso circular que mueve de manera dinámica, es decir, que todo va cambiando a partir de que van surgiendo las cosas y está expresado en la manera como lo podemos ver aquí en la diapositiva. Dentro de la licenciatura existente, se tiene en primer lugar lo que es la idea de lo que se va a investigar. Por medio de esta idea, se crea lo que es el planteamiento del problema que explica por qué se quiere desarrollar esa idea y cuáles son las soluciones que se espera obtener. Luego se busca empatizar con el entorno donde se llevará a cabo el estudio, adentrarse y compenetrarse con la situación de tal manera que se puedan recopilar los datos. En la concepción del diseño de estudio se expresa el abordaje general utilizado y en el proceso de investigación de una manera flexible y abierto. La definición de la muestra del estudio y el acceso de esta parte busca indagar los casos de los participantes, personas, organizaciones que contribuyan a entender el fenómeno de estudio. El análisis de los datos, esta nos permite analizar de tal manera los datos que hemos recopilado en el estudio, en la parte anterior o en la fase anterior. Luego sigue lo que es la interpretación de los datos, de tal manera, después de analizado los datos, se busca interpretar qué nos quieren arrojar dichos datos recopilados en la investigación. Luego se encuentra lo que es la elaboración de reporte de resultado. Después de analizado el análisis de los datos y por medio de dicha interpretación, se busca realizar o tabular aquellos datos que hemos obtenido en la investigación. Esta fase se crea de manera circular y las partes
todas están juntas a lo que es la literatura existente, lo que quiere decir que la literatura existente no es necesario que tenga un orden específico en la concepción de dicha fase. O sea, como es un proceso circular, la literatura existente puede estar tanto al inicio como puede estar al final o como puede estar en el medio de la fase de investigación. La investigación cualitativa suele estar dividida en dos fases: el estudio descriptivo y el estudio interpretativo. El estudio descriptivo expresa que las investigaciones están constituidas por diseños fenomenólogos, dichos diseños biográficos o narrativos, diseños de investigación, entre otros. Este tipo de estudio pone en interés la descripción de los datos sin conceptualización ni interpretación. Describe de manera fiel lo que le ocurre a la gente y dice de qué manera actúa. Esta suele estar representada en forma de narración. El estudio interpretativo, que está compuesto por la teoría fundamentada la inducción, y la inducción analítica, explica los hechos o fenómenos más complejos de los sujetos. Estos se sustentan en una teoría de hecho social o del fenómeno cultural en el que está sometido el estudio. La teoría está fundada, descubre teoría, conceptos, hipótesis, partiendo de los datos. Vamos a hablar cuáles son los elementos principales que debe tener el enfoque, y como bien entendemos y venimos viendo en medio de toda la exposición, los elementos principales son el problema, son aquellos que nos va a dar el surgimiento de la investigación, los participantes, que son la ente principal, pues ellos nos ayudarán a proporcionar datos en la investigación. El análisis nos permite analizar y saber los datos que hemos recopilado. Están las entrevistas, estas son las que nos ayudarán a arrojar los datos en la investigación. La recogida de datos, que viene muy relacionada con lo que son las entrevistas, y finalmente está la observación. No importa el orden, porque la observación garantiza una de las primeras fases en lo que es la investigación, porque primero se debe tener la observación del problema para poder realizar todos los demás elementos. Ahora vamos a hablar cuáles son las características que debe tener el investigador y la investigación cualitativa. El investigador plantea un problema, pero no plantea cómo será definido. Sus planteamientos no suelen ser de una manera específica. Las investigaciones cualitativas se basan en la recolección de datos que va de lo particular a lo general, puesto que se investigan los hechos principalmente y las teorías que desarrollan de manera coherente. En el estudio cualitativo, las hipótesis no son aprobadas debido a que estas son generadas mediante el proceso y además son perfeccionadas a medida que se desarrollan las investigaciones y que se obtienen los datos. La investigación cualitativa utiliza la recolección de datos como método de investigación que no están estandarizados ni predeterminados, lo que hace que se diferencien del enfoque cuantitativo, que lo veremos más adelante. La metodología cualitativa usada por el investigador es la observación no estructurada, la realización de entrevistas personales, el registro de historia de vida e interacciones con las comunidades. Es decir, que este tipo de enfoque no tiene nada sistematizado como en el caso del enfoque cuantitativo. Su proceso de indagación es más flexible y va acorde con lo que dice la teoría. Se fundamenta en la interpretación de la perspectiva y el entendimiento de las acciones de los seres vivos. Este enfoque está más relacionado con lo que son las personas, el entorno que los rodea, y busca entender los fenómenos que ocurren en el entorno que viven las personas y en que se desarrollan los seres humanos. Esta ha sido todo de mi parte. Ahora les dejo con mi compañera Madeline, que continuará con el resto de la exposición.
Buenas tardes, mi nombre es Madeline Ovalles y estaré hablando sobre lo que es el enfoque cuantitativo. Ahora les daré algunas definiciones que competen a este. Los métodos cuantitativos, metodologías cuantitativas o investigaciones cuantitativas son el conjunto de estrategias de obtención y procedimientos de información que se emplean magnitudes matemáticas, técnicas formales o estadísticas para llevar a cabo su análisis, que se pueda mantener en una relación de causa y efecto. En otras palabras, este método se puede definir como aquel que se utilizan valores numéricos para estudiar un fenómeno. Como consecuencia, obtienen conclusiones que pueden ser expresadas de formas matemáticas. También la investigación cuantitativa es considerada la forma contraria de la investigación cualitativa y su empleo es frecuente en los campos de investigación exacta y en muchas ciencias sociales también. Esta se conoce también como un método empírico-analítico y como método positivista. Ahora bien, surge esta pregunta, que dice, ¿qué se utiliza en el enfoque cuantitativo? Pues en el enfoque cuantitativo se utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base de medición numérica y análisis estadístico. Esto se da con el fin de establecer apuntes de comportamiento y probar las teorías ya establecidas. Continuemos. Objetivos del enfoque cualitativo. Pues el enfoque cualitativo posee, el enfoque cuantitativo, posee varios objetivos, pero aquí estaré mencionando los principales, como es que intenta garantizar los resultados encontrados en un grupo o segmento a una colectividad mayor, ya sea universo o población. También se busca que los estudios efectuados puedan ser replicados. Otro de sus objetivos principales es buscar la causa de acción social desde el punto de vista del ser científico en ambientes controlados. Y continuemos. Ahora hablemos sobre las fases de investigación cuantitativa. Para realizar una buena investigación cuantitativa, debemos de constar de 10 fases, las cuales son idea, planteamiento del problema, revisión de la literatura y desarrollo del marco teórico, visualización del alcance del estudio, la elaboración de hipótesis y definición de variables, desarrollo del diseño de investigación, definición y selección de la muestra, recolección de los datos, análisis de esos datos y por último debemos realizar lo que es un reporte de resultados. Continuemos. Ahora estaré dando algunas de las tantas características que posee el enfoque cuantitativo. El enfoque cuantitativo se caracteriza, ante todo, por requerir variables numéricas para poder expresar el problema de la investigación. Es decir, que los datos analizados deben ser siempre cuantificables, o sea, que se expresen en cantidad. Otra de las características importantes otra de sus características importantes es que se trata de un método objetivo, o al menos que aspira a serlo. Esto significa que la interpretación y los puntos de vista no tienen cavidad en él, sino la reacción demostrable entre cifras y métodos matemáticos. La recolección de los datos se fundamenta en la medición, o sea que se miden las variables o conceptos que contengan las hipótesis. En esta recolección se lleva a cabo al utilizar procedimientos estandarizados. Los análisis cuantitativos
se expresan a la luz de las predicciones iniciales, a lo que nosotros llamamos hipótesis, y de los estudios previos, a lo que llamamos teoría. La interpretación cuantitativa y la interpretación de esta, que constituye una explicación de cómo los resultados encajan en el conocimiento existente. Seguimos. Tipos de investigación cuantitativa. Bueno, en este caso existen distintos tipos de investigaciones cuantitativas, como lo son investigación descriptiva, investigación analítica, investigación experimental, investigación cuasi experimental. En la investigación descriptiva, esta intenta especificar propiedades, características y rangos importantes del fenómeno de estudio. Esto se hace mediante dinámicas objetivas de observación, análisis y demostración. Usualmente constituyen el principal paso de cualquier investigación científica, mientras que la investigación analítica es más compleja que la descriptiva, ya que consiste en el cotejo o comprobación de variables determinadas entre grupos de control y de estudio, registrando el modo en que los resultados se den en la práctica, para así poder comprobar o refutar algunas hipótesis establecidas de esta previamente. Mientras que la investigación experimental, como su nombre lo indica, se trata de investigaciones fundamentadas en la experimentación, o sea, en el replicamiento de un ambiente controlado del fenómeno de estudio, de manera tal que podemos comprender y evaluar las manipulaciones de las variables que se determinan en el resultado de estos. La investigación cuasi experimental. Esto se trata de procedimientos experimentales que no pueden distinguir de manera azarosa entre los grupos de control y también los grupos de estudios, diferenciándose así de la propiamente experimental ya mencionada. Seguimos. Ahora pasamos con lo que son los principales métodos y técnicas de la investigación cuantitativa. Los principales métodos de la investigación cuantitativa son el experimental, la encuesta y el análisis de datos obtenido de fuentes secundarias. En cuanto a las técnicas empleadas estas son empleadas para los cuestionarios, en los análisis de contenido documental y en las recopilaciones de datos existentes en fuentes secundarias diversas como informes de investigación, censo y encuestas nacionales o públicas. Aquí en este cuadro podemos ver algunos ejemplos de los métodos y técnicas más utilizados en esta investigación cuantitativa. Por ejemplo, en los métodos podemos ver los ya mencionados, que son el experimental, la encuesta, análisis cuantitativo de los datos secundarios, o sea, estadísticos. Entre las técnicas podemos ver que son muy utilizados los cuestionarios y la recopilación de datos existentes, como las encuestas y estadísticas continuas, como también el análisis de contenido de documentos como textos, firmas, entre otros. Muchas gracias. Hasta aquí nuestra exposición. Gracias por su atención y porque sé que les servirá de mucho. Gracias.